there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, el doctor Jimmy Dupree, Josh Rosenstern, Loren, qué gusto tenerlo de vuelta, Loren. Es un placer. Jonathan Steele y Paris Reagan y usted, estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Y quisiera mencionarles que mañana tendremos el Bibliatón de julio. Esperamos terminar con lo que necesitamos para Venezuela, que son 29,559 o algo así. Y le estoy creyendo a Dios de que lo vamos a hacer después. Biblias para niños, 3,000. Y estas son para reservas indias o reservas nativoamericanas en Estados Unidos. Estoy tratando, son 3,000 de estas Biblias para niños, ¿verdad? Correcto. Y luego Paraguay con 12,500. Y bueno, usted no sabe esto, no tendría razón para saberlo, pero es un milagro que esas Biblias sean dadas a Paraguay y Venezuela. Y le damos muchas gracias a Dios por todo eso y toda la gente que ha trabajado arduamente para hacer esto posible. Gracias a Dios por esto. Así que oren al respecto, es muy, muy importante. Loren, ¿tenemos campañas reciente o no? Ciertamente, señor. Voy a ir a Stevenson, Virginia, este fin de semana, el 1 y 2 de julio. Voy a estar ahí con el pastor Adam Cabbage. Él es el ex estudiante aquí en JSBC. Él y su esposa Molly, vamos a tener 3 servicios, sábado a las 6 de la tarde, el domingo a las 11 de la mañana y 6 de la tarde. Y la siguiente semana voy a estar en Gastonia, Carolina del Norte, con el pastor Jeff Williams, el 8 y 9 de julio. Y hemos añadido una enseñanza el sábado en la mañana a este viaje de Gastonia. No está en la pantalla, pero es a las 10 de la mañana, a 7 de la tarde el sábado y 11 de la mañana el domingo. Esos 2 viajes vienen y quiero darle gracias a Overall Washington y el pastor Randy McAllister y los que estaban en Valley Christian Fellowship. Tuvimos una gran conferencia, le llamaron la Cold Over Conference. La gente, hermanos Walker, vinieron de todo el noroeste de Canadá. Maravilloso. Hay personas que manejaron 8 o 9 horas. No tenemos muchos representantes en esa área. Y esta fue la primera vez que yo he ido a visitar el noroeste. Y Joseph fue el año pasado, pero este pastor Randy McAllister y su equipo están haciendo una buena obra. Y han plantado 3 iglesias, están trabajando con estaciones radiales. Estoy emocionado de estar conectados con ellos. Y por último, quiero mencionar también que Joseph va a Richmond, Virginia, en este día para tener servicios ahí y va a estar ministrando en esta noche a las 7, el viernes a las 7 de la noche en Faith Family Worship Center en Richmond, Virginia. Así que hay bastante información, yo sé, pero quería compartir eso con el pueblo. Excelente, muy bien. ¿Qué tal Jonathan Steele? Sí, señor. La próxima semana voy a estar con el pastor J.R. Armstrong en Mac Church en Orange, Texas. Está cerca de Lake Charles. Está en el área. Tenemos una cruzada para niños. Jueves, viernes y sábado en la noche. Todos los servicios empiezan a las 6 de la tarde. Así que la edad es de 4 a 12 años de edad. Si está en el área, si está cerca de esa área, venga, va a ser bendecido. Paris. Sí, señor. Acabamos de regresar este fin de semana de el retiro anual de Crossfire. Le damos muchas gracias a todos los que hicieron posible todo esto. He escuchado buenos testimonios de nuestros jóvenes, de padres y también de los voluntarios que estuvieron ahí ayudándonos. Así que fue una semana bien maravillosa. Tuvimos un buen tiempo. ¿Dónde fue esto, Paris? Lo tuvimos en Lion King Retreat en Amy, Luisiana. Está como 1 hora de aquí. Ahí es donde estuvieron mis nietas, mis Sí, bisnietas. señor, sí, así. Tuvimos un buen tiempo y
Nuevamente apreciamos todos los que participaron. Tuvimos como 70 voluntarios que nos ayudaron y fue un fin de semana increíble. Buen tiempo en el Señor. Agradecido con todos los que hicieron eso posible. Voy a estar en Geneva, Alabama, el 7, 8 y 9 de julio con el pastor Chris Fuller en New Life Pentecostal Ministries. Yo creo que cambiaron su nombre, Geneva Worship Center. Yo creo que ese es el rótulo que va a haber ahí. Es los servicios viernes a las 7 de la noche, sábado a las 6 de la tarde y domingo a las 10:30 de la mañana. Si está cerca de Geneva, Alabama, venga y participe en estos servicios. Yo sé que va a ser bendecido. Él me llamó, perdón. Estábamos preparando estas campañas. Dice, tenemos un grupo de 30 jóvenes que van a ir ahí. Dice, ¿por qué razón querían ver Crossfire? Entonces, vinieron 5 horas en medio de nuestro semestre. Vinieron a ver la universidad. Estuvieron en la clase del hermano Larson. Estoy emocionado de ir a esta iglesia. Si están en esa área, ven y participe con nosotros. Y el 10 al 14 de julio va a ser nuestro intensivo. Las clases últimas van a ser los milagros de Cristo. Va a haber alabanza y adoración refiriéndose a sanidad, creyéndole a Dios. Vamos a tener testimonios de sanidad. La gente va a venir a compartir con nosotros y obviamente las notas y todo eso. Y después va a haber otros testimonios que va a compartir con la clase. Así que estamos esperando con eso. Voy a decir esto también. Si usted necesita sanidad o un milagro, o usted necesita o conoce a alguien, venga ese fin de semana de el 10 al 14 de julio. Creámosle a Dios que Él va a derramar sanidad sobre los enfermos y va a suplir su necesidad. Venga y crea y vamos a esperar que Dios haga grandes cosas. Parte del gran ministerio de Jesús fue la Así es, sanidad. Y a mí siempre me ha maravillado la manera como Él lo hizo. Él jamás castigó a nadie. No. Jamás le dijo a nadie, no tienes suficiente fe, así que no podemos orar por ti. Otros no están viviendo bien. Estoy seguro que Él sanó a algunos rufianes también. Sí, probablemente sí. Probablemente sí. Loren, ¿por qué volteas para otro lado? Bueno, usted me vio a mí cuando dijo eso. No te vi nada, no. Bueno, gracias. Sí, él está inventando cosas, damas y caballeros, sí. Lo cual no es algo raro para él. Él me está atacando porque he perdido tiempo. Sí, bueno, eso es lo que llamamos juzgar a alguien, ¿verdad? Yo soy completamente inocente. Bueno, mejor ya no digo nada más. Yo sé que otra persona tiene otras reuniones. John, este rufián estará ministrando 2 campañas este mes 23 de julio en la iglesia con el pastor Frank Rocco en Sudlersville, Pensilvania. Esa fue la iglesia que estuve yendo antes de venir a Baton Rouge. Amo a este hombre, a esta iglesia, y espero con anticipación llegar. Más información, contacten 724-446-4020 el 23 de julio. Y el fin de semana siguiente estaré en Grand Island, Nueva York, en el Cross River Tabernacle. 3 servicios, 6 p.m. el sábado, domingo, 10 a.m. y 6:30 p.m. Para más información, llamen al hermano Chory. Pueden ver el número telefónico en pantalla. Tenemos 2 servicios excelentes, o 2 campañas excelentes, más bien. Dr. Dupree. Sí, señor. El 9 de julio voy a ir a Liberty, Texas, en la iglesia South Liberty Pentecostal Church. El servicio va a ser a las 10:15 y a las 6 de la tarde el domingo con el pastor Larry y Joanne Wyatt. Y el 29 de julio voy a ir a Planted in Christ Fellowship en Athens, Tennessee. Y vamos a tener servicios a las 10 de la mañana y 6 de la tarde el domingo. Josh. No tengo nada que anunciar. Bueno, permítame mencionar también que la campaña familiar está ya cerca de nosotros. 26 de julio comienza. Si alguien está esperando un buen tiempo en el Señor, tienen que venir a visitarnos. Solamente un mes nos falta. Así es. De hecho, 4 semanas. Queremos animar a todos también que vayan en línea en fwbcfamilycamp.org.
le quiero animar a los padres, especialmente si sus niños van a venir y quieren participar en la actividad que vamos a tener de los 6 a 12 años de edad. Viernes en la tarde es un requisito que se registren, así que regístrese. Díganos que va a venir, no le cuesta nada. Puede ver todos los oradores en la pantalla, el pastor Gabriel Joel, Paris Reagan, el hermano Lawson, Sean, el hermano Donnie, muchos buenos oradores, así que esta es una campaña que no quiere perderse. Muy bien, Lawrence, y comenzamos con el primer versículo. Tratamos ya varias semanas con este tema. Hermano, si alguno fuere tomado en alguna falta, Tiene que ver con un fracaso moral y se efectúa cuando uno por ignorancia se pone o se coloca bajo la ley. Tal posición garantiza el fracaso. vosotros que sois espirituales, Se refiere a aquellos que entienden el orden prescrito de Dios para la victoria, que es la cruz. restaurar al tal. Díganle que falló por volver a la ley y que la victoria puede ser suya poniendo su fe totalmente en la cruz, lo cual le da al Espíritu Santo la libertad para obrar, el cual solamente es el que da la victoria. Con el espíritu de mansedumbre, Nunca con una actitud prepotente y superior. considerándote a ti mismo para que no seas también tentado. La implicación es que si no tratamos tal caso bíblicamente, entonces abrimos la puerta a Satanás para que nos ataque de la misma manera, como le hizo al hermano que fracasó. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Se refiere a compartir el dolor y la pena de alguien que ha fracasado espiritualmente, Y cumplir así la ley de Cristo. lo cual es el amor. Damas y caballeros, eso no es algo fácil de hacer. Llevar las cargas de uno al otro. Compartir con el dolor y la pena del fracaso de alguien. No es una situación placentera, en lo absoluto. Y la idea es que no tratamos de enseñorearnos de la persona. Y hacemos todo lo posible para restaurar a la persona. Y para restaurarla al punto de que sean aún más fuertes en el Señor de lo que eran antes de fallar, por supuesto, así debería ser. Pero a veces me temo que nosotros preferimos obrar en la carne y al Señor no le gusta eso. Cuando Él dice restaurad al tal, es un mandamiento. Sí lo es, sí es. No solo es algo trivial o una opción. No, es un mandamiento. Como lo que Loren y John acaban de decir. Adelante. Si podemos añadir, en el capítulo 6, versículos 2 y 5, la palabra carga es usada y hay algo entre esa carga. Versículo 5 dice, porque todo hombre llevará su propia carga. Este es bien similar de alguien usando un bolso en el campo por un soldado. Es una carga, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad como soldado en el ejército de Dios de cargar esto. Eso es normal, pero en la otra carga, aquí en el versículo 2, es algo que lo puede quebrantar a uno. Es similar cuando Cristo fue al Calvario, que Él fue destrepado por el peso de la cruz, por su condición débil, por el juicio, la golpiza que recibió y todo eso. Ellos forzaron a Simeón que se pusiera al lado de Cristo y cargara la cruz. Este es el mismo tipo de asunto que se nos dice aquí. Cuando alguien falla o si hay un dolor o una herida, hemos experimentado la muerte de un hermano precioso aquí en la iglesia. Cuando estas cosas suceden, son pesos grandes, tristeza que destripar a una persona. Y bien interesante, pero nosotros no podemos eliminar las circunstancias o aún algunas de los resultados del fracaso o situaciones horribles o una muerte o un dolor, una herida, pero podemos ponernos al lado de una persona y ayudar
cargar esa carga que literalmente puede destriparlos, como es en el caso de Simón. No estamos quitando ese peso completamente, sino que le estamos ayudando. Si si un hermano o hermana fallen, una llamada telefónica, un texto, alguien que se pone al lado de ellos y le dice le amo. Significa muchísimo. Oh, sí. Vemos que Pablo habla de esto con la historia de Onésimo y Simeón, cuando Onésimo me parece que es el esclavo que había huido y Pablo lo encuentra, lo corrige, le dice que ha hecho algo malo y le dice que necesita regresar a Filemón y someterse a él otra vez. Pero escribe a Filemón y le dice a Filemón que si hay algo que él te deba, ponlo a mi cuenta, cárgamelo a mí. Y esto va junto a esa historia que, hablando del vecino, del prójimo, hablando del buen samaritano, tal vez aquella gente que caminó por allí y ese hombre estaba ahí a la orilla del camino muriendo, tal vez hasta dijeron oraciones por él al pasar y creo que hacemos esto mucho nosotros, pero el buen vecino, aquel que mostró amor a esa persona, es el que vino, lo sanó, lo vendó, lo puso sobre su animal, lo llevó al mesón, cuidó por él, y eso es lo que significa ser el cuerpo de Cristo cuando encontramos a alguien caído, quebrantado y que necesita restauración. Tenemos que ir a esa persona y participar activamente para restaurarlo. Eso es lo que la gente que está siendo dirigida por el Espíritu, que está caminando en el Espíritu, eso es lo que esa gente hace. El apóstol Pablo creo que delinea en 2 no 2 pero segundo capítulo de 1 sí, capítulo quinto de 2 me parece, algo así. Es 1 Corintios 5 y 1 Corintios 2 es Así el es, resultado. sí. Pero Pablo nos da esto, un hombre que vive con la esposa de su padre, que es incesto, y esto es algo muy malo. Pero anima a la iglesia a ayudarle, a bendecirlo. El hombre está bajo juicio al principio y ahora la iglesia está bajo juicio. Repentinamente, parece si estamos correctos en lo que estamos explicando. Esto es lo mismo que sucedió en 2 Corintios capítulo 2. Ese castigo que fue puesto por muchos Suficiente. fue suficiente para que se arrepintiera. Cuando se arrepintió, son exhortados para perdonar, consolar y confirmar su amor hacia Él. Y eso es lo que significa que usted se pone al lado de una persona. Las consecuencias del pecado y el fracaso, muchos de esos son cosas que no se pueden cambiar, están en las manos de Dios, en verdad. Pero la idea de saber de que alguien está al lado de uno, usted no suelta a la persona de su responsabilidad personal o consecuencia, pero hacen esa consecuencia soportable. Y es horrible un fracaso y impacta a Sí. muchos. Y aquel que ha fracasado le ha pedido perdón al Señor, está en necesidad de que nosotros levantemos esa carga. Aquí vemos algo muy hermoso en cuanto a lo que Dios le dice a Pablo que escriba, especialmente en la idea de cumplir. Esa palabra tiene la idea de cumplir los requisitos de la ley de Cristo. ¿Qué es eso? Eso es el amor. Somos ordenados a amar a ese individuo, no a escondernos de ese individuo. Tenemos el capítulo en el que acabamos de tratar los que operan bajo la ley, los que operan bajo la naturaleza pecaminosa y que les ha afectado. Ellos tienen un fracaso en su vida, están luchando, no necesitan ser aplastados, sino ser levantados. En Romanos 8 vemos al Espíritu que ayuda a nuestras debilidades. Esa palabra ayuda es una palabra que tiene la idea de el Espíritu Santo que viene y nos ayuda con su cuerpo a cargar nuestras debilidades, a llevar la carga uno del otro, la vergüenza que viene con ese fracaso, y no debemos nosotros aplastar a alguien, sino restaurar. Tenemos que volver a restaurar a esa persona para que pueda caminar correctamente y no tener la misma condición en su vida. Se convierte en un testimonio para esa persona y para nosotros también. Esto cumple, dice la Escritura, la ley de Cristo, Exactamente. que es el exactamente. amor. Adelante, ¿cómo dijo?
Hermano Swagger, este es una vez de dos en el Nuevo Testamento que el término que la ley de Cristo o la ley de Cristo se usa. Y uno cuando lo entiende completamente, la ley de Cristo es realmente la guía de cómo hacerlo y cómo lograrlo del nuevo pacto. Es el gobierno supervisor del Nuevo Testamento, la ley de Cristo. Pablo dijo que no estaba bajo la ley mosaica, sino que bajo la ley de Cristo. Y ciertamente, la cosa bien prominente en el Nuevo Testamento. ¿Diría que es la motivación para nosotros cumplirla? Yo pienso que la fe y entendiendo dónde poner nuestra fe, es lo que nos puede proveer con esto. En este texto regresa en mi mente al capítulo 5 y versículo 13 y después se edifica de ahí en adelante. 5, lo que encontramos ahí es que hay más a la ley de Cristo que solamente de la ley del amor. Es un principio de discernir, pero la ley de Cristo es de cómo hacer el Nuevo Testamento. Es la ley de Cristo. Fuimos bautizados en Cristo, ahora estamos bajo Cristo. El Antiguo Testamento fueron bautizados en Moisés y fueron puestos bajo la ley de Moisés. Estamos traídos nosotros bajo la ley de Cristo. Entonces, todas las instrucciones apropiadas del nuevo pacto es la ley de Cristo. Estamos bajo esa ley. Y por último, debe manifestarse en el amor hacia Dios y al pueblo. ¿Qué sucede cuando no obedecemos a esa ley? Bueno, comienza nuevamente cómo uno tiene una relación con Dios, no por la ley, sino que por fe. Todo lo que queremos ver producido tiene que producirse por el resultado de nuestra fe en Cristo y la cruz. Eso es lo que nos provee a nosotros con el amor sobrenatural. Se ha sido explicado en Gálatas 5 mientras hemos estudiado a través del fruto del Espíritu. Pero si no aceptamos de cómo tener una relación con Dios bajo el término del nuevo pacto, entonces nuestra relación con Dios va a faltarle algo. Pero los términos del nuevo pacto y todo lo que nos guía y todo lo que tenemos que entender del nuevo pacto es la ley de Cristo. Está todo bajo eso. Pablo dijo nuevamente en 1 Corintios 9, no estoy bajo la ley de Moisés, pero sí estoy bajo la ley de Cristo o la ley a Cristo literalmente. Ahí en 1 Corintios 9 él dice que él está en la ley a Cristo. Entonces Pablo él cumplió la ley de Cristo como nadie más. Sí, en su plenitud. El amor es un aspecto de eso, así como el amor es un aspecto del fruto del Espíritu. Pero la ley de Cristo incluye cómo entrar al nuevo reino, cómo mantener una relación con Dios en el nuevo reino y qué es esa relación apropiada, lo que produce. Esta es la ley de Cristo. ¿Sería lo mismo que la ley del Espíritu de vida en Cristo? ¿Jesús estaría de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo, pero es más completo nuevamente. La ley de Cristo, todo está bajo eso. Todo le está sirviendo eso. Todo Nuevo Testamento, en toda instrucción del Nuevo Testamento, todo lo que tiene que ver con el reino que presentó Jesús, el reino del cielo está en mano. El reino del cielo es establecido por la ley de Cristo, como mantenemos, como crecemos, y lo que produce, todo está bajo la ley, el término de la ley de Cristo. Entonces está diciendo que ese hombre que falló, regresándonos al primer versículo, aquel que fue sorprendido en su falta, debe recibir amor. Correcto, y yo pienso personalmente que aún se expande más de eso, del hermano que falle, es sobrellevar las cargas los unos con los otros. Cualquier evento que ha causado este gran evento o esta carga, tal vez un divorcio, una muerte en la familia, tal vez es un hijo alejado de Dios o algo de las finanzas, económico. No podemos eliminar las circunstancias de la vida para la gente, pero podemos estar al lado de ellos bajo esa carga pesada y ayudarle con esa carga pesada que destripa. Y eso es lo que es, hermano Suárez, es una carga que destripa, se muestra en el fracaso, pero muchas
cosa en la vida no es justo. Sí, así Muchas es, cosas sí. no entendemos y esto no es difícil hacer. Es que hoy, si nosotros conocemos a gente que está en problemas, podemos enviar un texto, podemos llamarlos. No tenemos que estar interviniendo y tomar control de sus circunstancias, sino que a veces solo saber que alguien le ama, que alguien está orando por Sí. mí, que a alguien le importa lo que yo estoy pasando, me va a ayudar y me va a dar un, un deseo para levantarme en la mañana. Y usted muchas veces compartió sus dificultades y qué tan importante era recibir una llamada aquí, una llamada allá o una expresión de amor. No podía soltarnos de las circunstancias de la vida, pero y sean esas circunstancias soportables. Recibí una llamada de Mark Bontaine y, y fue algo maravilloso y una gran bendición. A él se le dijo por las autoridades, entonces él me escribió, entonces Sí, y, y bueno, yo ya he contado esto antes, pero uno de ellos me dijo, hermano Suegro, usted ha puesto a más gente en nuestras iglesias que cualquier otra persona y se lo agradecemos muchísimo y le amamos, pero no le diga a nadie, por favor. Yo sí. le dije, Eso no está confirmando su amor. no, ¿cree usted que no lo es? No. Mire, de acuerdo a Kenneth Wuest, dijo aquí que el término Cristo en griego realmente tiene el artículo definitivo el Cristo, indicando específicamente la ley del Cristo, el carácter de Cristo. Y lo que Loren está diciendo, para añadirle peso en cuanto a la gramática, es algo poderoso. Ese amor solamente puede ser producido por una persona que cede a la obra del Espíritu Santo si su fe está en el objeto correcto. Y eso es parte del fruto que es formado en nosotros. Cuando alguien sufre algo difícil, no lo pensamos, sino que debemos responder porque es nuestra nueva naturaleza, es nuestra naturaleza en Cristo. Cuando dice, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal, si ese hermano no entiende la cruz, realmente no puede ayudarle a nadie. A quien quiera que pueda estar fallando en ese momento, no puede hacerlo. No. No hay nada ahí para ayudar. Y si seguimos el contexto, acordémonos que no hay capítulo 6, esta es una carta. Es una carta. Entonces estamos saliendo del fruto del Espíritu y cómo tiene que ser producido y evidenciado. Parte de la Así evidencia es la habilidad de restaurar, de llevar las cargas, continuar la comunicación con aquellos que son maestros. Todo eso es parte parcial de seguir el Evangelio y la guía del nuevo reino. Si alguien camina en el Espíritu, ¿no sería esto natural para ese individuo, hacer estas cosas? Sí. No va a detenerse a pensar como que, bueno, ya tengo que hacer esto. No. Naturalmente uno va a responder a alguien que uno ama. La exhortación nuevamente a veces es la importancia. No sabemos qué hacer cuando estamos leyendo la escritura y de repente dice, oh, sí, eso hace sentido. Y coincide Claro, con lo que está sí. sucediendo en mi vida. Entonces, a veces la escritura puede ser Como testigo testimonio, y sí. darnos testimonio y darnos instrucciones si no lo recibimos nosotros mismos. Pero el amor de Cristo, el amor de Dios para la gente, tiene que ser el resultado de nuestra experiencia cristiana, o si no, no tenemos nada. Creo que, y eso es algo muy importante, muy, muy importante. Adelante, ibas a decir algo. Sí. Bueno, sí, bueno. Creo que, no, usted, no, yo, no, usted. Bueno, creo que el hombre espiritual, el hombre que camina conforme al Espíritu, el hombre que verdaderamente entiende qué significa andar con Dios, esa es una persona quebrantada. Esa persona ha sido humillada en la presencia de Dios y esa persona se conoce a sí misma. Eso es algo muy importante. Para que cuando veamos a un hermano o a una hermana caer, eso nos rompe el corazón, porque sabemos que eso muy bien pudiera ser nosotros si no hubiera sido por la gracia de Dios. Eso nos hace amar y querer ayudar, nos hace querer estar en la vida de todos aquellos que están sufriendo y ayudarles. La persona espiritual no está buscando. Y miren, yo lo digo esto con todo mi corazón, esta persona espiritual, la persona que verdaderamente vive y anda en el Espíritu y que entiende cómo vivir para Dios,
no está tratando de destruir a una persona que ha caído, Correcto, correcto. sino que tratan de levantar a esa persona y Sí. traerlos de vuelta a tener una relación correcta con Dios, traerlos de vuelta a tener una relación correcta con la comunidad de creyentes. Esa persona hace todo lo posible para restaurar a ese individuo. Pero esa persona que ha fallado no debe de ser castigada. Oh, Señor. Sí. Bueno, Bueno, si usted dice eso, aún si lo insinúa de alguna manera, usted insulta así es. lo que Cristo pagó por nuestro pecado. Ahí fue donde fue pagado el castigo. Amén. Y si usted no cree y actúa diferente que esa verdad, tenemos que darnos cuenta que cuando un miembro del cuerpo está en dolor, todo el cuerpo está en dolor. Entonces, si tenemos un brazo Así quebrado, es. si nuestro brazo derecho está quebrado, entonces, ¿por qué no le damos con el brazo, la mano izquierda hasta que se componga? Eso no hace sentido cuando uno hace eso. Uno tiene que cuidar el cuerpo. Nosotros cuidamos del pueblo del cuerpo de Cristo. Si no hay amor en el cuerpo, entonces no está viviendo para Cristo de una manera que debería para tener esa respuesta natural siendo desarrollada en su vida. En lo natural, hablando del cuerpo de Cristo, Pablo hace eso mucho. Pero en lo natural, si yo me fracturo el brazo, lo primero que voy a hacer es ir a un doctor para establecer mi hueso como debe ser, y es algo doloroso, y que le ponga un yeso y que me dé una fórmula de lo que necesita suceder para que pueda sanar correctamente. Y el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, cuando alguien se fractura un brazo, tomamos la sierra y le cortamos el brazo y lo arrojamos y decimos, bueno, tal vez encontraremos otro brazo después. No. Debemos arreglar y restaurar ese hueso. Y eso es lo que honestamente es lo que está mal con la iglesia el día de hoy. Aún hoy, Sí. miren, nosotros queremos descartar a la gente y tenemos una actitud más fariseica. Por lo menos no soy como ese publicano, decimos, en vez de restaurar a la persona, en vez de restaurar y sanar. Y perdemos la verdad que somos exactamente como ellos. Sí, exacto, sí. Ahora volvemos cuando usted preguntó acerca del castigo. Si alguna persona debió haber sido permitido en Correcto, castigar correcto. a otra persona, sería Cristo, que vivió una vida sin pecado. Pero cuando aquella mujer fue sorprendida en el acto de adulterio, ¿qué castigo le puso a ella? Con la mujer en el pozo, ¿qué castigo le dio a ella? Ninguna. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para castigar a la gente? El fracaso mismo es castigo suficiente. Así es, sí. Es horrible. Como dijo Whist muchas veces, la cruz tiene que ser el objeto de nuestra fe. Pero el amor de Cristo debe ser la motivación de nuestra fe, demostrando ese amor a otros, cuidando por ellos de la manera como Cristo cuidó de nosotros en restauración, en reedificación, en restauración, en fortaleciendo para que puedan pararse firmemente. Si se dan cuenta, ninguna palabra de condenación el Señor puso sobre Simón Pedro cuando Pedro le negó. Él jamás castigó a Pedro en lo absoluto y punto. ¿Cuáles fueron las únicas personas que Jesús regañó? A los autojustos, los fariseos, Así los es, sí, escribas, sí. que al Jesús nos dijo en Mateo capítulo 7, versículo 3, ¿cómo hablan de la paja que está en el ojo de tu hermano y ignoras la viga que está en el Así ojo tuyo? es. Las personas que Jesús corrigió eran las personas religiosas. Ninguno de nosotros somos dignos de castigar a nadie más. No, Ningún hombre, ninguna mujer. nuevamente todos los ejemplos que el doctor Dupree nos dio. Jesús perdonó el pecado, pero todo pecado le costó a él algo. Así es. Todo pecado fue pagado. Hay una diferencia entre que Dios perdona, y yo sé que usamos el término
intercambiable y no voy a pelear sobre esto. La palabra perdón realmente no encaja lo que Cristo hizo por nosotros. El perdón ocurre en lo natural cuando un gobernador o un presidente toma a alguien que es culpable y le dice el resto de su sentencia se tiene que llevar a cabo, yo lo perdono. La justicia no es servido en su plenitud, tal vez solo parcialmente. Eso no es así del pecado que Cristo pagó. Todo pecado del hombre, cada pecado del hombre fue pagado. Nosotros somos como ovejas que nos hemos alejado del camino y el Señor ha puesto sobre él la iniquidad de todos nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros no podemos reconocer que el precio ya fue pagado de acuerdo a lo que demandaba Dios, tenemos problemas y hacemos cosas tontas, cosas ignorantes y estúpidas, tal como castigar y poner un tiempo que es de castigo. Tal vez hay un tiempo para un hermano y una hermana que se aleje de donde se encuentra para evaluarse y fortalecer su fe. Ese es para restaurar, pero para castigar usted está fuera de 1 o 2 años. Esa es nuestra traducción. Eso es lo más ofensivo que había escuchado. Usted no está tomando a cuenta la necesidad de una persona o del pueblo, sino que lo está eliminando. Eso no es restauración, hermano Swagger. Ese es algo malo. Nada. Si nos fijamos en el ejemplo que el hermano Swagger ha mencionado con Pedro, ese es un ministro caído. Es exactamente lo que está pasando allí con el apóstol Pedro. Un ministro que cayó en pecado, ha negado al Señor, hizo exactamente lo que el Señor le dijo que iba a hacer, y él le falló a Dios. Y lo que Jesús hace cuando él llega a Pedro otra vez no es castigarlo ni decirle, bueno, después del día del Pentecostés vas a tener que esperar 1 año o 2 antes de que puedas comenzar a cumplir con tu ministerio. No, le deja saber ahí mismo. Él le recuerda acerca de su llamado. Hay una pesca gigantesca otra vez, y está las preguntas que le hizo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, claro, te amo. Hemos hecho un gran lío de los diferentes usos y las palabras griegas. Ese no es el punto. El punto es que le preguntó 3 veces porque Pedro le falló 3 veces. Y lo que Jesús quería que Pedro supiera es que yo sé que aún hay un amor por mí dentro de ti. Ahora ve y apacienta mis ovejas. Eso es lo que Jesús hizo con un ministro caído que había sufrido ese arrepentimiento. Lo restauró su llamado, y el día del Pentecostés Pedro se levantó y él predicó el mensaje inaugural de la iglesia. Pedro no estaba calificado bajo ningún sistema. Mm. Juan 21, cuando se encontró con Cristo, fue tal vez 3 semanas después del fracaso, tal vez. En el atrio, cuando Pedro dijo, no lo conozco, y lo dijo por 3ª vez, lo vio a Jesús que lo estaba viendo. La Biblia dice que Pedro fue y lloró. No hay duda que Pedro se arrepintió, que fue inmediatamente. Y lo Así que es. tenía que suceder ahora era una confirmación del llamado de Pedro, porque está tan oprimido por el fracaso y está tan cargado de lo que estamos hablando, llevando esa carga del fracaso, sabiendo de que debería no fallar, y porque el Señor dijo tener que arrepentirse porque ya se había hecho, sino que le dijo, Pedro, cumple tu Sí. llamado. Es una restauración. Desde ese día en adelante, Pedro toma control del grupo y llévalo el día de Pentecostés. Un par de semanas y 2 años después, él predica el primer mensaje inaugural y 3,000 personas fueron salvas. Piensen si lo hubieran sentado a él con Sí. sus leyes. Tienen que cambiar sus leyes a amor Bueno. mejor. Nuevamente, Jesús pagó el precio Amén. por todo fracaso. Si hay arrepentimiento, ya ha sido aplicado el corazón y la vida del creyente. Consecuencias, a veces, son cosas que no podemos cambiar, pero cuando esa carga de consecuencias cae sobre el hermano o hermana que fallan, nosotros nos ponemos debajo de ellos y caminamos con ellos. Ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido
porque se ha unido con Cristo. que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el Evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Ya estamos de vuelta. Adelante, leamos el tercer versículo, por favor. Porque el que se estima que es algo importante, no siendo nada, Eso lo deja claro, ¿verdad? Lo deja claro. lo pone claro. Se refiere al creyente que se pone a sí mismo por encima de aquel que ha caído en sus propios ojos. Asimismo se engaña. Esto presenta una persona que tiene la idea vanidosa que él es superior moral y espiritualmente de lo que realmente es. Y eso es fuerte, Ujú. es muy fuerte. Y Santiago mismo dijo, ¿quiénes somos para juzgar a otros? Y nosotros tenemos problemas. No hay ningún ser humano que no lo tenga, que no haya tenido. Y necesitamos entender eso. No imponemos manos sobre una persona desde una posición perfecta. Correcto. Charles Leader, que escribió el libro La Ley de Cristo, dijo, y yo uso como ilustración de justificación cuando ministré, fue una gran ilustración. ¿La barca? No el puente. El Ah, puente. excelente, sí, excelente. Cristo pagó por este puente que expande de la humanidad al cielo. Él lo pagó ladrillo por su muerte en el Calvario. Cada pecado Él lo pagó y edificó este puente de justificación, de la justificación. El hermano Leader dijo que este puente que nosotros cruzamos, que dependemos, es un puente fuerte. Si un hombre fuerte pasa un puente débil, hay una oportunidad que caiga. Los materiales del puente se arruinan, no son fuertes, pero el hombre fuerte, el hombre débil no va a caer por este puente. Nosotros caemos en el Así puente, es, correcto. se detiene, no se destruye, no es impactado por nuestro fracaso. El hombre fuerte y débil, los dos fallarán, pero el puente fuerte nos va a sostener y nos va a sostener. Así que podemos estar al lado el uno del otro y levantar el uno al otro. Este puente de justificación, hermano Swagger, es maravilloso, es milagroso. No estoy predicando o enseñando una seguridad incondicional, eterna. Si el hombre falla, entonces colapsea el puente, por decirlo así. Sí enseñamos seguridad eterna, No va a fallar pero ese no puente. seguridad eterna incondicional. Exactamente. Esa fue una excelente ilustración, tremendamente como lo presentó usted, fue algo fenomenal. Y necesitamos oír eso otra y otra y otra vez. Una y otra vez, no es la fuerza del hombre que hace la jornada, sino que la fortaleza del puente, y ese Sí. es lo que Cristo pagó en su muerte. Eso es lo que nos da la justificación. Entonces, cuando nosotros tropezamos y caemos, no podemos caer en ese puente y no va a colapsarse. Es un puente lo suficiente fuerte para mantenernos. Para ayudarnos a cruzar. Así es. Sí lo es, sí lo es. Jamás debemos olvidar eso y todos hemos necesitado ese puente. Sí, Pablo lo dijo de esta manera. ¿Qué tenemos que no lo hemos recibido gratuitamente? Cristo nos lo dio. ¿Qué tenemos como cristianos? ¿Qué tenemos que no lo hemos recibido gratuitamente? No hemos trabajado por ello, no lo merecemos. Sencillamente por fe recibimos los beneficios de la muerte de Cristo en el Calvario. ¿Y cómo nos atrevemos no exhibir, por lo menos en parte, alguna manera de ayuda para aquellos que tropiezan o para aquellos que, y nuevamente, no estoy seguro que el texto aquí en el versículo 2 está limitado a
tropiezo, yo creo que se expande a toda carga pesada que la vida presenta. Pero mire, Loren, tenemos que atacar a esa persona que ha fallado para mostrarle al mundo que odiamos el pecado. Sí. Esto probablemente es incorrecto, pero yo pienso que este odio que mostramos a esa persona que falla sencillamente es un reflejo de nosotros mismos. Hay pecado en nuestra vida. El hombre que está gritando más fuerte normalmente tiene algo en ellos que están luchando en contra y es una diversión al pecado. Y yo creo que es malo poner a todos en esa categoría, pero es que usted odia el pecado y ahora está siendo malo con el otro porque usted quiere mostrar que tanto odia ese pecado, pero usted tiene un problema similar o puede tener un problema similar ya obrando en su vida. En 46 años de ministerio, lo que usted está diciendo yo lo he visto en evidencia demasiado a menudo. Muy a menudo cuando la gente está culpando a todo el mundo, acusando a todo el mundo, desvía la atención de su propia vida y de su propia acción. Ahora, ¿me permite pedir aclaración? Creo que todos nosotros aquí entendemos la diferencia. Cuando decimos seguridad eterna y seguridad incondicional eterna. Pero mucha gente que está viendo no entiende la diferencia entre esos dos términos, porque generalmente no se utiliza Cierto. fuera de aquí. Cierto. Así que, ¿pudiera explicar para esa gente que está viendo qué es lo que queremos decir con la diferencia entre seguridad eterna y seguridad eterna incondicional? Bueno, ciertamente. Tradición reformista, calvinista, tiene el principio de los 5 pasos que dice en su creencia que la persona no hizo nada para ser salvo, no lo escogieron, por eso no lo pueden perder. Esa es una seguridad eterna. No importa qué es lo que hagan, Sí, no importa lo que hace. son elegidos y no hay problema. Si usted no lo va a perder si usted es escogido. Lo que nosotros creemos es como la creencia armenia. Creemos que el hombre es depravado totalmente, pero tiene la capacidad para escoger creer. Esa decisión de creer es lo que mete a la persona a una relación con Cristo, mientras que se mantiene la fe, entonces, en Cristo. Entonces, esa persona es segura en la provisión de la seguridad de Dios. La seguridad eterna para nosotros no es incondicional. El pecado tiene la capacidad de endurecer el corazón. Entonces, si un creyente acepta el pecado, entonces hay toda oportunidad y una oportunidad grande de que poco a poco la fábrica de esa fe o esa fe puede ser destruida y ser eliminada. El corazón se endurece a donde somos... Hago una pregunta. Nosotros creemos que para que la persona sea salva tiene que aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Correcto, sí. Muy bien. Entonces, para que se pierda la persona tiene que rechazar a Jesucristo. Correcto. Correcto. Bueno, ¿qué no es eso bastante simple? Así de simple es. Lo que estoy diciendo es que no creemos de la manera que lo hemos enseñado y predicado aquí. Es que la fe no desaparece en un momento y la fe no es robado de la persona solo porque fallan y Bueno, tienen que volverse a salvar De otra vez. acuerdo, sí. De acuerdo a algunas personas, van a tener que ser justificados otra vez. Sí, pero ese no es el puente de la justificación. No. Este puente es sólido. Está Sí. seguro, pero el único requisito es que tengamos fe en Cristo y tengamos fe en Él por lo que Él ha hecho basado en el pago del pecado en el Calvario. Entonces el problema es que el pecado, si nosotros lo hacemos, si endurecemos el corazón a la verdad de lo que dice la palabra de Dios, poco a poco esa fe puede deteriorarse, podemos perderlo y alejarnos de la fe. Y tal vez Demas sea un ejemplo de eso o varios otros en el Nuevo Pacto. Pero nuevamente sí creemos
que si el pecado se mantiene y no se arrepiente y no se aleja de ese pecado, que poco a poco esa fe puede deteriorarse y perderse, y si se pierde la fe, la persona se pierde, ya no están sobre el puente de la justificación donde su fe los puso. Bueno, en nuestro caminar con Dios vemos una vez más a David. No hay evidencia de que David le haya dado la espalda a Dios en su hora más oscura. No, y hemos hablando de eso. Quiero clarificar. David es un hombre justificado. Detengámonos ahí. David es un hombre justificado, así como Abel fue justificado, Noé fue justificado, Abraham fue justificado por fe. Cuando falló David, no perdió su estatus de justificación porque todavía creyó en Cristo, todavía, ese es el término equivocado, todavía creyó en el plan de Dios para la salvación que él conocía en sus días. Arrepentimiento y confesión no establecen la justificación. Fe establece la justificación. Arrepentimiento y confesión solo confirman la fe de uno en lo que creemos. Es por eso que se pide de nosotros para que nosotros podamos reconfirmar lo que ya hemos creído, porque el fracaso ataca la habilidad del creyente para creer. Cuando yo era niño, teníamos campañas de oración todos los días. Había un anciano, de hecho era mi tío, el hermano de mi abuela, uno de los hombres más piadosos que yo he conocido, y tenía un espíritu hermoso, predicaba el evangelio, y él era el hombre elegido como un ejemplo. Algo sucedió en su vida y se emborrachó. Yo no sé qué fue lo que lo causó, no sé cuál fue el problema, no tengo idea. Pero, bueno, en su embriaguez, si él hubiera muerto de un ataque al corazón, como lo hemos dicho acerca de David con lo que David hizo, ¿habría sido salvo ese hermano o no? Por supuesto, por supuesto. Si nosotros tomamos el Usted fracaso, va a recibir correo que... no me importa, atácame, pero yo mantengo lo precioso de lo Sí, que Cristo ha así hecho por es. nosotros es suficiente. Yo me paro sobre eso y Yo lo creo, voy sí. a tomar todo ataque que me atacan. Lo que Cristo hizo. Noé se emborrachó con su cabeza, con un dolor de cabeza. Él da la profecía más grande en Génesis. Explíqueme eso, religioso. Porque Noé encontró gracia en los ojos de Dios. No estoy aceptando la borrachera, no estoy aceptando el pecado, así como Dios no lo acepta. Y si usted cree que eso es lo que estamos diciendo, está equivocado, pero nuestra esperanza es que yo esté correcto. Saben, esa es una de las razones por qué tenemos miedo de restaurar, porque tenemos la mentalidad de que, bueno, si yo restauro a esa persona, estoy aprobando de su vida de pecado, estoy diciendo que el pecado es bueno, no pueden predicar, no pueden venir a mi iglesia porque su pecado es tan horrible y asqueroso si ignoramos el pecado de alguien más que es tan asqueroso como ese. Y ese es el problema que tenemos. Tenemos una mentalidad de que yo no puedo restaurar a esa persona porque aprueba de su pecado y no estamos aprobando. Esta es gente que está quebrantada por su pecado, quebrantada por circunstancias en su vida que están dolidas, heridas por algo que les ha pasado o algo que hayan hecho. Y es nuestro trabajo restaurarlos de vuelta al cuerpo de Cristo, de vuelta a Cristo solidificándolos. Y una vez más, de vuelta a la analogía del hueso fracturado, se convierte en el hueso más fuerte del cuerpo, se convierte en el más difícil de fracturar. ¿Por qué? Porque fue restaurado correctamente. La misericordia fue grande y gratis esa misericordia, el perdón multiplicado a mí. Allí mi alma cargada encontró libertad en el Calvario. Oh, gracias a Dios que el Calvario lo pagó todo. Pecados pasados, presentes y futuros. Dios no quiera que jamás vuelva a hacer algo mal otra vez. La idea de eso es algo aberrante para mí, pero yo
Tengo esa gran promesa que el puente Va a seguirá sostenerlo, firme. el puente lo va a El ancla sostener. permanece, sí. Alabado, alabado Dios. Siento la presencia del Señor en gran manera, damas y caballeros, y siento en mi espíritu que hay personas ahora mismo viéndonos en todo el mundo. Este programa se transmite casi en todo el mundo. Y Satanás les ha dicho, ya no sirve de nada. Mejor es que se rindan. Pero yo estoy aquí para decirles que no se rindan. No se rindan. Dios los ama muchísimo y jamás ha habido un ser humano que no haya fallado fuera de Cristo. Eso es todo. Y el Señor les ama y yo quiero que lo repitan conmigo, por favor. Repítanlo a voz alta y créanlo con todo su corazón. Querido Padre Celestial, Querido Padre Celestial, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Me arrepiento de mis pecados, Me arrepiento de mis pecados, de lo que he hecho, de lo que he hecho, de la manera en que he vivido. de la manera que he vivido. Por favor, perdóname Por favor, perdóname y límpiame y límpiame con tu preciosa sangre con tu preciosa sangre de toda injusticia. de toda injusticia. Yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo. Yo soy salvo. Yo soy salvo por la sangre del Cordero. por la sangre del Cordero. Y yo proclamo la gracia de Dios. Yo proclamo las gracias de Dios y su y su misericordia. misericordia. Y yo amo a mi Y Señor. amo a mi Señor Y yo le doy gracias a Dios y le doy gracias a Dios que mis pecados son perdonados. que mis pecados son perdonados. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Alabado, alabado, alabado Dios. No necesitan ni tienen que rendirse. Yo... miren, escuché a un evangelista que predicó aquí hace muchos años. Y yo no conocía su historia, su testimonio, pero él tuvo algún tipo de problema. Yo no sé qué fue lo que pasó, realmente no es tan importante. Pero él se había rendido, se había dado por vencido. Y él dijo, ¿saben qué? Yo me voy a quedar aquí en mi habitación hasta que me muera de hambre. Yo no puedo soportar esto ya. Y nuestro programa estaba al aire e hice la declaración. Si usted no se rinde, Dios no se rendirá. Y él dijo, hermano Swagger, fue como que alguien me levantó. Y me dijo, no, tienes otra oportunidad. Y quiero decirles, cada uno de nosotros, todo creyente que ha vivido, ha tenido 2, 3, 4, 5 oportunidades o más. Sí, sí. Tenemos que terminar, pero voy a citarlo a usted. Dios puede obrar con un Pero fracasado. no con una persona que se rinde. Así, todos los fracasados, levantémonos. Levantémonos todos, les amamos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu presencia y tu espíritu el día de hoy. Gracias, gracias por tocar a esa querida alma y por levantarlos por encima de las sombras, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.